Buenas noches, mi nombre es Lía Rocío Arias Escobar, soy estudiante de licenciatura en educación infantil. Para esta noche les presento mi línea de tiempo, origen y evolución de la guitarra. Primera etapa, antigüedad, antes de Cristo, 3500 menos 2500 antes de Cristo. El hito, el arco musical y los primeros cordófonos. Aportes. Alves identifica el arco de caza como un ancestro funcional de la guitarra. El uso de una cuerda tensada sobre un resonador como una calabaza sentó las bases de la vibración acústica que daría origen a los laudes y guitarras. En la siguiente etapa del siglo octavo, el hito fue introducción del laúd árabe en España. Aportes. Con la llegada de los moros a la península ibérica, se establece como el precursor morfológico, a diferencia de los instrumentos europeos de la época, poseía una caja profunda y un mástil con trastes, elementos que luego se integrarían a la guitarra. En el siglo XIII, el hito diferencias entre guitarra latina y guitarra morisca. Los aportes aparecen en las cantigas de Santa María. La guitarra latina presenta los lados curvos que caracterizan a la guitarra moderna, marcando una separación definitiva de los instrumentos con forma de pera, como el laúd. En el siglo XVI, 1536, hitos, Luis de Miral y la vihuela de mano, aportes. Aunque la guitarra de cuatro órdenes existía, la vihuela era el instrumento de la aristocracia. Luis de Milán publicó El maestro del primer libro de música para vihuela, estableciendo una técnica refinada de polifonía que la guitarra heredaría más tarde. En otra etapa del siglo 17, 1596, el hito fue Carles Amel y la guitarra barroca de 5 órdenes. Los aportes fue la edición del quinto orden, aumento las posibilidades armónicas. Alma publicó el primer tratado para este instrumento, popularizando el estilo de rasgueo y estableció la guitarra como el instrumento versátil para el acompañamiento y la solística. En otra etapa, podemos observar aquí en mi línea de tiempo, finales del siglo XVIII, 1784, el hito fue la transición a la sexta cuerda simple. El aporte se abandonan las órdenes dobles por cuerdas sencillas. Esto permite una afinación más precisa, una técnica de ejecución más ágil. Se estableció una afinación estándar que dio paso al periodo del clásico del instrumento. En otra etapa del siglo XIX, 1850, Antonio de la Torres, el hito y los aportes. Bueno, Torres es considerado el padre de la guitarra moderna. Aumentó el tamaño del cuerpo estandarizado de la longitud de la escala a 650 y perfeccionó el sistema de refuerzo al abanico bajo la capa armónica, mejorando drásticamente el volumen y la riqueza tonal. En otra etapa del principio del siglo XX, 1900, el hito fue Francisco Tarriaga, innovación técnica. Tarriaga estableció la postura moderna, el uso del banquito en el pie izquierdo, refinó la técnica de la mano derecha, toque apoyado y tirado. Sus transiciones y Beethoven elevaron el prestigioso artístico del instrumento. A mediados del siglo XX, en el año 1947, el hito fue Albert Agustín Andrade Segovia. El aporte de Agustín, con el apoyo de Segovia, desarrollaron las cuerdas de nylon para reemplazar las tripas que eran inestables. Esto revolucionó la industria, permitió que la guitarra fuera un instrumento mucho más
fiable para giras internacionales y grabaciones. Ya llegando al siglo XX, el hito fue Andrés Segovia, una presentación de concierto internacional adaptado a la historia, y así fue evolucionando. En conclusión, el desarrollo de este recorrido histórico me ha permitido comprender que la guitarra no es un objeto estático, sino es el resultado de una evolución constante donde la técnica, los materiales y la creatividad humana se han entrelazado al finalizar desde la viola desde el siglo XVI hasta la conciliación de la guitarra clásica moderna. Se evidencia que cada innovación estructural, como el abanico de refuerzos de torres o el uso del nylon, fue clave para que el instrumento alcanzara potencia y madurez sonora que hoy disfrutamos. En definitiva, esta actividad resalta la importancia de valorar nuestras raíces musicales y entender cómo la disciplina y la pedagogía de grandes maestros logran posicionar la guitarra como uno de los instrumentos musicales más versátiles y universales de nuestra historia. Gracias por su atención.